El reloj dio las 11 en El Blance, uno de los restaurantes más concurridos de Manhattan. El último cliente finalmente se había ido, dejando atrás copas de vino vacías y servilletas arrugadas. M se secó la frente con la manga, agotada después de otro turno doble. Le dolían los pies de correr entre las mesas y tenía los hombros tensos por cargar platos pesados todo el día mientras recogía la mesa final. El familiar olor a ajo y mantequilla aún flotaba en el aire. Sus ojos seguían llegando al piano de cola en la esquina. Permanecía allí todos los días, casi intacto, acumulando polvo, excepto por algún artista ocasional de fin de semana. El hermoso instrumento parecía fuera de lugar entre los platos sucios y los vasos de agua medio vacíos. Ma llevaba 3 años trabajando en El Blance sirviendo mesas para pagar el alquiler y las facturas. La vida no había resultado como ella había planeado. 10 años de práctica de piano, innumerables competiciones y una niña llena de sueños de actuar en grandes escenarios. Todo parecía un recuerdo lejano ahora, pero cada noche, después de terminar sus tareas de limpieza, Mai tenía una rutina secreta. El gerente se fue y solo quedó el personal de limpieza. Se dirigía silenciosamente al piano. Sus manos, aunque cansadas de llevar platos, cobraban vida en cuanto tocaban las teclas. Esta noche no era diferente. Después de cambiarse su uniforme manchado de vino, se sentó en el banco del piano. El personal de limpieza, ocupado con sus trapeadores y escobas, fingió no darse cuenta. Mamá respiró hondo y comenzó a tocar. La melodía de Choin Nocturne llenó el restaurante vacío. Sus dedos, a pesar de estar doloridos por abrir innumerables botellas de vino, se movían con gracia sobre las teclas. La música transformó el espacio. Las sillas apiladas y las mesas volcadas se desvanecieron mientras las hermosas notas resonaban por la habitación. Mientras tocaba, Mai pensó en su abuela, que había ahorrado durante años para comprar su primer piano. Recordó el olor a dumplings recién hechos cocinándose en la cocina mientras practicaba. Su abuela tarareando desde la habitación de al lado. Esos recuerdos fluían a través de su música, haciendo cada nota más significativa. Sin que yo lo supiera, el personal de limpieza había dejado de trabajar. María, que había estado fregando el suelo de la cocina durante los últimos 5 años, se quedó en la puerta con el trapeador olvidado en sus manos. Carlos, el lavaplatos, había apagado la ruidosa máquina para escuchar mejor. Incluso el viejo gruñón señor Lee, que siempre se quejaba de trabajar hasta tarde, se quedó en silencio junto a la barra con el plumero colgando flácidamente a su lado. La pieza terminó y por un momento el restaurante quedó en completo silencio. Entonces, desde algún lugar de la cocina, alguien comenzó a aplaudir. Mai se giró, sorprendida, al encontrar a su público nocturno sonriéndole. María se acercó, todavía con el trapeador en la mano. ¿Por qué estás aquí sirviendo mesas y tocas así? Ma sonrió, pero negó con la cabeza. Las facturas no se pagan solas, dijo. Cerrando la tapa del piano, Manhattan no es amable con los músicos con dificultades. Mientras recogía sus cosas para irse, el señor Lee habló. Su mal humor habitual se había ido. Mi hija también ama el piano. Quizás tú le enseñes, preguntó vacilante. Te pago bien. M se detuvo en la puerta. Sorprendida por la oferta, por primera vez en años, sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de mantener la música en su vida después de todo. Se volvió hacia el señor Lee con una cálida sonrisa. Me encantaría enseñarle a caminar. Aquella noche, Mai tarareaba en voz baja. Las calles de la ciudad estaban más tranquilas. Ahora, con solo algún taxi que pasaba zumbando de vez en cuando, aún le dolían los pies. Mañana le traería otro largo día sirviendo mesas. Pero algo se sentía diferente esa noche. Había redescubierto una parte de sí misma que creía haber perdido y había encontrado un público inesperado que le recordaba que a veces las actuaciones más hermosas ocurren cuando menos las esperas. El restaurante estaba inusualmente concurrido esa noche.
Todas las mesas del Loveblanche estaban llenas de invitados con trajes elegantes y vestidos elegantes, todos allí para algún evento especial en la cercana sala de conciertos. M se apresuró entre las mesas. Su bandeja de servicio se balanceaba cuidadosamente mientras se abría paso entre el espacio abarrotado. Al acercarse a la mesa 12, casi se le cae la bandeja. Allí estaba el señor Tanaka, el famoso director de orquesta al que había visto innumerables veces en conciertos. Su cabello plateado y sus amables ojos eran inconfundibles. Había pasado horas de estudiante viéndolo dirigir, soñando con tocar bajo su dirección algún día. «Buenas noches», dijo, intentando mantener la voz firme. «¿Le gustaría empezar con un poco de vino?» Sus manos temblaban ligeramente al dejar los menús. Pero el señor Tanaka no parecía darse cuenta. Estaba enfrascado en una conversación con sus compañeros de cena sobre la actuación de la noche. Durante el servicio de cena, mamá no pudo evitar escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de música con tanta pasión, la forma en que un violinista en particular interpretaba, como el nuevo pianista de la orquesta infundía nueva energía a las composiciones de Beethoven. Su corazón y sus recuerdos. Cuando la música también era su mundo entero, la noche se hizo tarde y el comedor se fue vaciando lentamente. Señor Tan. El grupo de Akaa fue de los últimos en irse, corriendo a su concierto. Con las prisas, M notó algo debajo de la mesa. Una elegante funda de espuma negra con el distintivo logo de la orquesta. «Correré tras ellos», le dijo a su gerente, pero ya habían desaparecido en la transitada calle. Colocó el teléfono con cuidado detrás del mostrador, sabiendo que probablemente alguien volvería a buscarlo después de terminar de limpiar. Mai se sentó al piano como siempre. Esta noche se sentía diferente, aunque las conversaciones que había escuchado la habían despertado. Sus dedos encontraron las teclas y empezó a tocar el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff y Al. La pieza que había escuchado al grupo del señor Tanaka discutiendo antes. Se perdió en la música, recordando cómo solía practicar esta pieza durante horas en su pequeño apartamento hasta que los vecinos se quejaron. Los potentes acordes llenaron el restaurante vacío. Su pasión fluía en cada nota. Esta era la música con la que siempre había soñado. Interpretar, no solo practicar sola a medianoche. Las últimas notas aún flotaban en el aire cuando oyó una tos suave. Detrás de ella, mi voz se giró sobresaltada. Allí, en el restaurante tenuemente iluminado, estaba el señor T, con los ojos abiertos de sorpresa. Volví por mi teléfono, dijo en voz baja, pero encontré algo mucho más interesante. Se acercó al piano, con expresión pensativa. «¿Cuánto tiempo llevas tocando?» El corazón de M se aceleró desde que tenía 6 años. Respondió poniéndose de pie rápidamente. «Estudié en la escuela de música comunitaria hasta que se quedó callada, recordando el día en que tuvo que dejar las clases por problemas económicos familiares». El señor Tanaka asintió como si comprendiera las palabras no dichas. Se sentó al piano, dando palmaditas en el banco junto a él. «Toca algo más para mí». La siguiente hora pasó como un sueño. Mis piezas tocadas, las mantuvo vivas en su corazón durante todos estos años sirviendo mesas. El señor Tanaka escuchaba atentamente, de vez en cuando ofrecía sugerencias amables sobre el tempo o la expresión. Se sentía como estar de vuelta en una clase magistral, excepto que esta vez su profesor era alguien a quien solo había visto en carteles de conciertos. Finalmente, el señor Tanaka se levantó. «Estamos empezando un nuevo programa», dijo, sacando una tarjeta de presentación. «Jóvenes músicos. Talentos emergentes. El tipo de talentos que a veces perderse por el camino». Él colocó la C en el piano. «Llama a mi oficina mañana. Me gustaría que hicieras una audición después». Se fue. Mamá se sentó en el tranquilo restaurante mirando la tarjeta. El personal de limpieza se reunió a su alrededor, curioso por lo que había sucedido cuando se lo contó. María la abrazó fuerte e incluso el señor Lee sonrió ampliamente. Caminando a casa esa noche,
la ciudad. Se sentía diferente. Las mismas calles que había caminado 1000 veces antes parecían llenas de posibilidad. La tarjeta en su bolsillo parecía pesar 100 libras, pero de alguna manera aligeraba sus pasos. El mañana traería decisiones difíciles, pero esta noche, por primera vez en años, Mai se permitió soñar de nuevo. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana del pequeño apartamento de Mai mientras miraba la tarjeta de presentación del señor Tanaka. Apenas dormía. Su mente corría entre posibilidades y miedos. La tarjeta estaba junto a un fajo de facturas: alquiler, electricidad y los gastos mensuales de medicinas de su abuela en casa. Sus manos temblaban ligeramente cuando cogió el teléfono 3 veces. Marcó el número y colgó 3 veces antes de que pudiera sonar. Al cuarto intento, finalmente lo dejó sonar. Una voz amable respondió. Y antes de darse cuenta, tenía una adición programada para el mes siguiente. Esa noche en el trabajo, todo parecía surrealista. Mientras llevaba platos y llenaba vasos de agua, su mente no dejaba de divagar hacia la próxima adición. El peso de la decisión la presionaba para prepararse adecuadamente. Necesitaría horas de práctica diarias que su horario actual de turnos dobles no le permitía. Durante su descanso, se sentó en el callejón con María, compartiendo una cena rápida de pan y sopa que sobraron de la cocina. No sé qué hacer. Mi admitió. Partir un trozo de pan. Si reduzco mis horas para practicar, puede que no llegue a pagar el alquiler, pero si no lo intento, puede que me arrepienta para siempre. María escuchó en silencio. Revolviendo su sopa, dijo, ¿sabes? Finalmente, mi madre siempre me decía, las oportunidades son como los autobuses. Pierdes una y puedes esperar años por la siguiente. Me apretó la mano. A veces hay que correr para alcanzarlas, aunque te caigas. Esa noche, después de su turno, mamá visitó las salas de práctica de su antigua escuela de música comunitaria. El conserje nocturno. ¿Quién lo recordaba? Ella de hace años todavía la dejaba usarlos ocasionalmente. Tocaba algunas de las piezas requeridas para la audición. Sus dedos estaban oxidados en los pasajes más difíciles. Horas de servir la habían mantenido. Fuerza, pero había perdido algo de su precisión técnica. Caminando a casa a medianoche, hacía cálculos mentales. Si se mudaba a un apartamento más barato, hacía menos turnos y daba más clases de piano a la hija del señor Lee. Y tal vez a otros estudiantes, podría ser posible. Apenas posible, pero posible. Sin embargo, a la mañana siguiente solicitó una reunión con el gerente de su restaurante. Su corazón latía con fuerza mientras caminaba. Entré en su oficina. Necesito reducir mis horas, dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Para su sorpresa, él no pareció sorprendido de haberla oído. Tocando fuera también, podemos mantenerte a tiempo parcial, dijo, revolviendo papeles, pero no puedo garantizar que tu puesto a tiempo completo esté aquí. Si hizo una pausa. Eligiendo sus palabras con cuidado, si las cosas no salen esa tarde, llamé a su abuela. Esta fue la parte más difícil. Su abuela había trabajado mucho para mantener sus clases de piano de niña y ahora mi manutención regular ayudaba a pagar sus medicinas. Amma, dijo en su lengua materna. Tengo algo que decirte. Lo explicó todo esa noche. Tocando. La oferta del señor Tanaka. Su decisión de intentarlo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Mi querida niña, dijo finalmente su abuela. Su voz, cálida. ¿Recuerdas lo que te dije cuando empezaste a tocar el piano? Mad se secó las lágrimas de los ojos mientras su abuela continuaba. La música no solo está en nuestros oídos, está en nuestra sangre. No te preocupes por mí, Chase. Tu canción. En los próximos días, la vida de mí se transformó. Encontró un apartamento más pequeño, lejos del restaurante, pero mucho más barato. Pegó folletos de clases de piano en tiendas locales y rápidamente consiguió 3 nuevos estudiantes, además de la hija del señor Lee.
Sus ahorros cubrirían 3 meses de ingresos reducidos. Después de eso, todo era incierto. Mientras trasladaba sus pocas pertenencias al nuevo apartamento, encontró sus viejas medallas del concurso de música en una caja polvorienta. Las colgó en la pared de su nuevo hogar, no como recordatorios de la gloria pasada, sino como prueba de que valía la pena luchar por los sueños. Esa noche, sentada junto a su ventana, mirando las luces de la ciudad, Mai se sintió aterrorizada y llena de vida. El camino por delante era incierto y arriesgado, pero por primera vez en años parecía correcto. Mañana empezaría a practicar para la audición de su vida. Los primeros rayos de sol se colaban por la ventana del nuevo apartamento de Mai mientras sus dedos bailaban sobre las teclas del piano. Había estado practicando desde las 4 de la madrugada, intentando aprovechar al máximo las horas de silencio antes de que sus vecinos la despertaran. Los viejos callos de cargar platos estaban siendo reemplazados lentamente por los nuevos de las horas. La vida de tocar había caído en un nuevo y exigente ritmo. Las mañanas eran para practicar. Las tardes para dar clases de piano a los alumnos y las noches para sus turnos cortos en el restaurante. Dormir se había convertido en un lujo que rara vez podía permitirse, pero la música lo hacía merecedor. Su pequeño apartamento ahora se sentía como la cueva de un músico. Las partituras cubrían cada superficie y había colocado espuma en las paredes para amortiguar el sonido para sus vecinos. Un pequeño teclado eléctrico con auriculares estaba en la esquina para las sesiones de práctica nocturnas. Su cama era apenas más que un colchón en el suelo, pero no le importaba que el piano ocupara la mayor parte de la habitación. Una tarde, mientras daba clases a la hija del señor Lee, notó que sus manos estaban inusualmente rígidas. «Tómate un descanso», le dijo a su joven alumna, flexionando los dedos. «Cuéntame cuál es tu canción favorita», mientras la chica charlaba animadamente sobre una canción pop. Mai se masajeó las manos doloridas, alejando la creciente preocupación en su mente. Esa noche en el restaurante, llevar los platos se volvió cada vez más doloroso. María notó que hacía una mueca de dolor. «¿Tus manos?», preguntó durante el descanso. Asentí con la cabeza, mostrándole la ligera hinchazón en sus muñecas. «Debes descansar». María insistió, pero Mai negó con la cabeza. La audición era solo dentro de 6 semanas. Después de su turno, visitó una farmacia nocturna. Para obtener analgésicos, el farmacéutico, un hombre mayor de mirada amable, le recomendó unos soportes RIS. Mi esposa era violinista y le explicó cómo envolverlos correctamente. A veces, el cuerpo necesita ayuda para seguir el ritmo del corazón. En las siguientes semanas, probó todo lo que tenía. Sus ahorros disminuyeron más rápido de lo esperado. Partituras profesionales para estudiar, y los soportes para las muñecas sumaron. Empezó a dar paseos larguísimos para ahorrar en el metro. Cargaba sus pesados libros de música en una mochila que le hacían doler los hombros. Una mañana particularmente difícil, Mai se encontró mirando su teléfono, con el dedo sobre el número de su abuela. Podría pedir ayuda, tal vez incluso pedir prestado dinero, pero recordó todos los sacrificios que su abuela ya había hecho durante todos esos años ahorrando y ahorrando para comprar su primer piano. No, ella encontraría otra manera. En cambio, algunos días hacía horas extras de clase. Daba clases consecutivas de 2, en la tarde hasta las 7, luego corría al restaurante para su turno de noche. Su cena a menudo consistía en bocados rápidos entre estudiantes o pan sobrante del restaurante. La falta de sueño comenzó a notarse en su rostro. Aparecieron ojeras bajo sus ojos y se sorprendió cometiendo errores tontos durante el ensayo. Una mañana, casi se quedó dormida al piano, con la cabeza inclinada sobre la frase afinada. Fue entonces cuando su viejo amigo de la escuela de música comunitaria, el conserje nocturno, intervino. «Necesitas estructura», dijo con firmeza, entregándole un horario de ensayo cuidadosamente escrito. Había sido profesor de música antes de jubilarse y su horario de ensayo estaba equilibrado. Tiempo con descansos.
La música necesita espacio para respirar, le recordó, y tú también. Siguiendo su consejo, Mai empezó a dar paseos cortos por el parque entre las sesiones de práctica. Descubrió que el aire fresco la ayudaba a despejar la mente y las melodías parecían fluir con más naturalidad después de estos descansos. También empezó a hacer ejercicios suaves para las manos todas las mañanas y noches, tratando sus dedos como los preciosos instrumentos que eran. Una noche, mientras caminaba a casa después de su turno en el restaurante, pasó por una sala de conciertos. A través de las ventanas, pudo ver una orquesta ensayando. El sitio le recordó por qué había comenzado este viaje. Ya no se trataba solo de la audición, se trataba de volver a ser la persona que siempre estuvo destinada a ser. De vuelta en su apartamento, abrió la ventana para dejar entrar el aire fresco de la noche. El ritmo de la ciudad había cambiado para ella durante las últimas semanas. Lo que una vez parecía un caos ahora se sentía como una sinfonía compleja. Bocinas de coches, sirenas lejanas, el estruendo de los trenes, todo fusionándose como una orquesta urbana. Al comenzar su práctica vespertina, sus manos cansadas encontraron su lugar en las teclas, y una vez más, añadió, su propia melodía de la canción de la ciudad. 2 semanas antes del desastre de la audición, Mai se despertó una mañana y encontró su muñeca derecha tan hinchada que apenas podía moverla. El dolor que había estado acumulando durante semanas finalmente había llegado a un punto crítico. Cuando intentó tocar sus escalas matutinas, sus dedos se negaron a cooperar, lo que le provocó fuertes dolores en el brazo. Su corazón se aceleró. Visitó una clínica local con el dinero que había estado ahorrando para el alquiler del próximo mes. La doctora, una mujer con el pelo gris callejero, examinó sus manos cuidadosamente. Tendinitis, dijo escribiendo en su bloc de notas. Caso clásico de uso excesivo. Necesitas reposo absoluto durante al menos 3 semanas. Las palabras la golpearon como un golpe físico. 3 semanas, pero mi audición es en 2 semanas. Protestó con la voz temblorosa. Debe haber algo más que puedas hacer. El doctor la miró pensativo. ¿Qué tipo de audición? Cuando Mai le explicó sobre el señor Tanaka y la oportunidad que tenía por delante, la expresión de la doctora se suavizó. Era una música. San se hizo a sí misma y comprendió lo que estaba en juego. Escucha con atención, dijo, sacando un talonario de recetas diferente. Voy. Para mostrarte algunos ejercicios específicos, ponte hielo en la muñeca. Usa esta férula 3 veces al día, excepto para tocar, y absolutamente nada más. Trabajaba en un restaurante hasta después de la audición. Salí de la clínica con una bolsa de suministros y la cabeza llena de preocupaciones. No. El trabajo en un restaurante significaba no tener ingresos. Solo tenía ahorros suficientes para cubrir 2 semanas más, pero después de eso, dejó de pensarlo. Primero tenía que concentrarse en recuperarse. Esa noche llamó a su gerente en Leblance para explicarle, para su sorpresa, que él se había ofrecido a mantener su puesto. La música como la tuya es rara. Él le dijo que volviera cuando estuviera lista. María y el resto del personal la enviaron a casa con suficiente comida sobrante para varios días. La semana siguiente se convirtió en una lucha cuidadosa contra el dolor. Mai comenzaba cada mañana con los ejercicios prescritos por el médico, estirando suavemente sus músculos sensibles. Practicaba en ráfagas cortas, programando un temporizador de 20 minutos y luego poniéndose hielo en la muñeca. Era frustrante. Podía sentir la música dentro de ella, pero su cuerpo no cooperaba. La voz de su abuela la mantenía en marcha. La música está en nuestra sangre en los días más difíciles. Cuando el dolor la hizo querer rendirse, recordó. Tocando el piano en su antigua casa, los dumplings de su abuela humeaban en la cocina. No podía dejarlo. El conserje nocturno de la escuela de música comunitaria le brindó una ayuda inesperada. Le presentó a un fisioterapeuta jubilado especializado en ayudar a músicos.
El terapeuta le enseñó a vendarse la muñeca y le mostró nuevas maneras de colocar las manos para reducir la tensión en los tendones. Piénsalo como aprender a bailar de nuevo. El terapeuta le dijo que guiara sus manos a una posición más natural. Tu cuerpo te dice que te muevas de forma diferente. Escúchalo lentamente. Día a día, M encontró una nueva forma de tocar. No podía practicar durante horas como antes, pero sus sesiones más cortas se volvieron más centradas. Aprendió a sentir la música de forma diferente, usando todo el brazo en lugar de solo los dedos. El dolor seguía ahí, pero se volvió manejable. Una semana antes de la audición, se grabó tocando las piezas requeridas. Al volver a escuchar, notó algo inesperado. Su forma de tocar había cambiado. La delicadeza forzada en su enfoque había añadido una nueva profundidad a la música. Lo que al principio veía como una debilidad, de alguna manera se había convertido en una fortaleza la mañana anterior. La audición más se sentó en su piano mientras salía el sol. Su muñeca estaba vendada cuidadosamente y una bolsa de hielo la esperaba cerca. Tocó algunas notas para comprobar cómo sentía sus manos. El dolor estaba ahí, pero ahora más sordo, más como un susurro que un grito. En su pared, las viejas medallas de competición reflejaban la luz de la mañana. Junto a ellas, prendió los ejercicios del médico, las notas del terapeuta y una tarjeta de mejórate pronto de la hija del señor Lee. Al mirarlas, se dio cuenta de algo. Este viaje ya no se trataba solo de demostrar su valía, sino de aprender a adaptarse, a ceder sin romperse. Comenzó su práctica matutina, moviéndose con cuidado pero con confianza a través de las piezas. El mañana traería lo que traería. Por ahora, había encontrado su propia manera de mantener viva la música, y de alguna manera, eso ya se sentía como una victoria. La mañana de la audición llegó con una suave lluvia golpeando la ventana de Mai. Apenas durmió, pero de alguna manera se sentía más alerta que nunca. Su muñequera yacía sobre el piano, lista para ser usada. Después de su última sesión de práctica, un mensaje de su abuela encendió su teléfono. Recuerda que la música ya está en ti. La práctica. Las salas de la sala de conciertos eran intimidantes, toda de madera pulida y una acústica perfecta. Mientras M calentaba, podía escuchar a otros músicos a través de las paredes, cada uno sonando más brillante que el anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras tocaba sus escalas. El recuerdo del dolor la hacía cautelosa. Un joven miembro del personal llamó a su puerta. 5 minutos después, dijo amablemente, «Solo respira». Al notar su expresión nerviosa, todos están nerviosos. Es su primera vez aquí. Al entrar a la sala de audiciones, Mai sintió que estaba en un sueño. El piano de cola brillaba. Bajo las brillantes luces, allí estaba el señor Tanaka con otros 4 jueces. Reconoció a uno de ellos. De las portadas de revistas, un pianista famoso que tocó en Carnegie Hall. Por favor, comience. Cuando esté listo, dijo el señor Tanaka con cariño. Mamá se sentó al piano. Ajustó la banqueta con cuidado. Cerró los ojos por un momento, recordando todas las noches en Leblance tocando para el personal de limpieza. De alguna manera, pensando en la sonrisa alentadora de María y en la del señor Lee, una silenciosa apreciación la ayudó a calmar los nervios. La primera pieza estaba cortada. El mismo nocturno que solía tocar después de los turnos en el restaurante. Sus dedos encontraron las teclas y de repente, los jueces desaparecieron. Estaba de vuelta en el restaurante vacío, tocando para ella y su público invisible de trabajadores nocturnos. La música fluía con naturalidad, cada nota contaba la historia de su trayectoria. Cuando abrió los ojos después de la última pieza, vio al señor Tanaka inclinado hacia adelante en su silla. Con una leve sonrisa en el rostro, el famoso pianista estaba escribiendo algo rápidamente en su bloc de notas. Gracias, dijo uno de los jueces. Nos pondremos en contacto en una semana. Esa semana fue la más larga. La vida de Mai se mantuvo ocupada enseñando a sus alumnos,
incluyendo a la hija del señor Lee, quien había logrado un progreso increíble. La dedicación de la pequeña le recordó a sí misma a esa edad, cuando todo parecía posible. La llamada llegó un martes por la tarde. Lo había logrado. Fue seleccionada para actuar en la serie de conciertos de artistas emergentes, pero había algo más. Querían que interpretara una pieza solista en la gala inaugural, a solo 3 semanas de distancia. Esas 3 semanas transcurrieron en un borrón de preparación. Mai trabajó con un entrenador profesional, aprendiendo a ajustar su técnica para proteger su muñeca en proceso de curación. Cada día traía nuevos desafíos: memorizar pasajes complejos, aprender a jugar con las luces del escenario en sus ojos, sentirse cómoda con la acústica de la sala principal de conciertos. La noche de la actuación llegó demasiado rápido. Entre bastidores, Mai caminaba de un lado a otro con su vestido de concierto prestado. Su muñeca, cálida en su envoltura terapéutica, a través de la cortina. Podía oír el murmullo del público. Sintió las manos frías. Entonces oyó voces familiares que se asomaban. Vio a María, al señor Lee y a varios otros miembros del personal de Leblanc, siendo conducidos a sus asientos en primera fila justo cuando el señor Tanaka prometió que su antiguo representante también estaba allí e incluso el conserje nocturno de la escuela de música había venido. Parecían un poco fuera de lugar entre la multitud habitual de los conciertos, pero su presencia hacía que la enorme sala pareciera más pequeña, más como un hogar. Al subir al escenario, las brillantes luces la cegaron momentáneamente. El público era una mancha oscura más allá del piano. Se sentó, ajustó su banco y puso las manos sobre las teclas por un momento. El pánico la invadió. ¿Y si su muñeca cedía? ¿Y si olvidaba las notas? Entonces vio a María en la primera fila, radiante de orgullo. El señor Lee se sentó a su lado. Su habitual expresión severa fue reemplazada por la anticipación. Estas personas habían creído en su música antes que nadie, cuando solo era una camarera tocando el piano de un restaurante Dusty. M respiró hondo y comenzó a tocar las primeras notas de Rachmaninoff. Llenó la sala de conciertos. La misma pieza que el señor Tanaka había escuchado esa noche en Leblanc, pero esta vez no la tocó solo para ella ni para el público, sino para cada persona que la había ayudado a alcanzar este momento en cada sesión de práctica nocturna. Por cada contratiempo superado mientras la música se elevaba por la sala, más sintió lágrimas en los ojos, pero sus dedos nunca flaquearon. En ese momento, estaba exactamente donde debía estar, compartiendo su canción con el mundo. 1 año había pasado desde la primera noche que el señor Tanaka descubrió mi interpretación en el restaurante vacío. Esta noche, ella estaba afuera de El Ambulance, mirando por las mismas ventanas que usaba para limpiar. Las mesas estaban llenas de comensales, como siempre, pero todo lo demás se sentía diferente. Su concierto en el Carnegie Hall estaba programado para mañana por la noche. Su primera actuación en solitario en él. En un lugar prestigioso, en lugar de pasar la noche practicando, decidió venir aquí, de vuelta donde todo empezó. El anfitrión la reconoció de inmediato. «Bienvenida», dijo sonriendo. «Su mesa de siempre le espera». Mai sonrió ante la ironía. Nunca había comido en El Blance como clienta. Su mesa de siempre era donde solía descansar durante los turnos largos. Al sentarse, notó pequeños cambios en el restaurante. El piano había sido pulido recientemente y había un pequeño letrero al lado que decía: «Casa de una pianista estrella en ascenso». Lo había colocado su antiguo gerente. Después de que su actuación en la gala saliera en las noticias locales, la nueva camarera trajo su menú con un ligero toque de estrella. Su historia se había corrido la voz y ahora jóvenes camareros de restaurantes de toda la ciudad hablaban de ella en susurros esperanzados. «Sigue tus sueños, pero mantén tu trabajo hasta que estés listo», le dijo recientemente a un entrevistador. «Sé amable con el personal de limpieza. Podrían ser tu primer público real entre platos». Mamá observó la bulliciosa vida en el restaurante.
Ella solía formar parte del baile rítmico de los camareros entre las mesas. El cuidadoso equilibrio de platos, la silenciosa coordinación entre el personal de cocina y de planta era como una orquesta diferente que tocaba su propia sinfonía. María apareció de la cocina, ahora ascendida a supervisora de planta, y corrió a abrazarla. «Mírate», exclamó ella, tocando su blusa de seda, «qué elegante ahora». Rieron juntas, recordando las comidas compartidas de pan y sopa sobrantes en el callejón. El señor Lee también salió, luciendo exactamente igual, excepto por una sonrisa orgullosa. Su hija era ahora una de las alumnas regulares de May en la escuela de música comunitaria, donde daba clases 2 veces por semana. La niña se estaba preparando para su primer ensayo, practicando en el mismo piano donde May había tocado en secreto después de hora. Al terminar de comer, su antiguo gerente se acercó a la mesa. «Tenemos algo para ti», dijo, colocando un jarrón de rosas que le parecía familiar. Eran las mismas flores que solían decorar las mesas del restaurante, las que ella había arreglado cuidadosamente durante sus turnos matutinos para mañana. Explicó con voz cálida y orgullosa: «Todo el personal viene a Carnegie Hall, no nos lo perderíamos». Señaló al grupo de camareros y personal de cocina. Cerca, todos sonriéndole radiantes. May sintió lágrimas brotar de sus ojos. Estas personas habían sido más que sus compañeros de trabajo. Habían sido sus primeros apoyos, su público nocturno, sus animadores en cada paso de su camino. Después de la cena, caminó hacia el piano. El restaurante se había calmado como en los viejos tiempos. Sus dedos encontraron las teclas y comenzó a tocar el mismo chapi nocturno que tocó en su primera noche de actuaciones secretas. El personal de limpieza hizo una pausa para escuchar, como solían hacer, pero esta vez, otras personas también se detuvieron. Los comensales dejaron sus tenedores. Los camareros se quedaron quietos con sus bandejas. La puerta de la cocina permaneció abierta mientras los cocineros salían a escuchar. En ese momento, May se dio cuenta de algo hermoso. El éxito no había cambiado la magia de These Quiet Moments. La alegría de compartir música era la misma, ya fuera en un salón lleno o en un simple restaurante después de hora. Mañana tocaría para un público con entradas agotadas en uno de los locales más famosos del mundo. Su abuela estaría allí. Había volado especialmente para la ocasión. Probablemente llorando de felicidad en primera fila. Los críticos musicales escribirían reseñas, y seguramente seguirían más oportunidades, pero esta noche, tocando para la familia de su restaurante, One Last Time, May se sintió completa. Su trayectoria la había llevado de servir mesas a interpretar obras maestras. Pero le había dado algo aún más preciado: saber que los sueños no se hacen realidad por sí solos, sino gracias a la gente que cree en ti, te apoya y te recuerda que debes seguir tocando incluso cuando el restaurante está vacío y tus manos cansadas. Al desvanecerse las últimas notas, el restaurante estalló en aplausos. Mas se puso de pie e hizo una reverencia, como lo haría mañana en el Carnegie Hall. Pero esta vez, con una alegría diferente en su corazón, finalmente había comprendido que a veces el público más importante es el que escucha tu música antes de convertirte en una estrella.